observaciones por unos grupos de cambio. Esto es tentativo, porque dentro de estos grupos rosados, por ejemplo, de las albicans o de estos azules, es muy difícil reconocer el género. Entonces, para eso necesito que prueba. ¿Cómo llaman la prueba? API. Pero genérico, ¿cómo se llama? Asimilación de azúcar. Aquí hay unas microscopías más bonitas, blastoconidias formando tubo germinal y pseudodifas. Esto es electrónico, estos son solo las blastoconidias, pseudodifas. Aquí hay unas colonizaciones, aquí ya hay invasión del tejido y aquí hay invasión del tejido. ¿Listo? Estos dos últimos casos serían del paciente, invadiendo el tejido. No. Entonces, ahí. ¿Dónde está la otra? No, yo se las mostré, la asimilación no se las mostré, ¿se acuerdan? Sí. Aquí hay una pregunta muy importante. Por favor, díganos los mecanismos de patogenicidad que utilizó Cándida para producir ese cuadro clínico ausente. ¿Qué hizo Cándida para poder producir ese cuadro clínico? La adherencia. La adherencia, claro, tiene unas integrinas que le permiten hacer una adherencia inespecífica y específica, ¿cierto? Eso es fundamental, esa gran capacidad que tiene ella de adherirse. Muy bien, a eso nos referimos cuando hacemos esa pregunta. Otra, dígame otra. La formación de biopelículas. La formación de biopelículas, claro, esa membrana blanca es una biopelícula o pseudomembrana. Entonces, la formación de pseudopelículas. ¿Qué más? ¿Qué decían por acá de aquí? ¿Qué es lo que dice? Lectinas y factor 6, ¿qué son? O sea, las lectinas y el factor 6 son las integrinas o las moléculas de adherencia. Es igual a lo que dijimos en el primero. Hay muchos moléculas que no las conocemos como nuevas. No hemos pasado de las dos elementos y cambia, tiene muchas. Otras. Su capacidad Las de. enzimas, ¿cuáles enzimas? Enzimas es cualquier cosa, yo también produzco enzimas. La fosfolipasa. No, Las proteasas, ¿cuáles? las Proteasas, de ¿cuáles? azúcares. Ah, no, es muy Alfa, la fácil. beta. Proteasas ácidas. La beta. La amidasa, ¿de dónde? Oye, La glucosidasa. ¿de dónde? Ay, ¿cuáles enzimas? Beta glucosidasa. Ah, no escuchamos qué penetra. Yo lo escuché. Proteasas ácidas, que hay que digerir en ese lugar, en esa matriz donde ella está. Beta glucosidasa. Esas betaglucosidasas, Es cada digerir su beta-glucosidasa. propia betaglucana. Sino que no crece. Esa betaglucosidasa digeriría su propio betaglucano. No es glucosidasa. Fosfolipasa, sí. Beta. Produce fosfolipasa. ¿De acuerdo? Enzima. Claro, los hongos tienen muchas enzimas, pero son específicas y van a predominar más en unos que otros, ¿cierto? Bueno, enzimas como fosfolipasas, proteasas ácidas, ¿qué más hace Cándida? ¿Y eso cómo se llama? ¿Dimorfismo qué? Nutricional. Aquí hay que ser específico, porque acuérdense que tenemos dimorfismo técnico y dimorfismo nutricional. Entonces, Cándida es una dimórfica nutricional. Vea, ya llevamos 4 características. Y esa es la invitación que les hacemos. Como un microorganismo que es comensal logra adaptarse a convertirse en un patógeno. ¿Cómo lo logra? ¿Se acuerdan de esa figurita que les mostré? Donde también les decía, se ha, por ejemplo, descrito en Candida albicans que produce una toxina que se llama candidocina, que sirve para romper los desmosomas o uniones entre las células epiteliales, que es capaz de responder al estrés que los predatores imponen, el dimorfismo nutricional, todas las que ustedes han dicho. Entonces, ojo que hay un montón de características
de las que ella se vale para poder sobrevivir dentro de nosotros y en este caso producir esa forma clínica o científica. Dale, Marta, Y lo que estamos viendo acá es la prueba de asimilación de azúcares del apio que se hace con una regletica con unos pozos y se ponen, miren, diferentes azúcares, glucosa, silosa, la araminosa. Aquí están todos los azúcares y yo pongo una solución del cultivo y debo ver crecimiento y con esto hago una lectura, positivo y negativo, le doy una valoración y lo meto en un algoritmo en la plataforma y me debe dar el valor. Hay otros que se llaman, otras plataformas que son sistematizadas, pero hacen lo mismo de la asimilación de azúcares, pero en unas plataformas como robotizadas, pues, que permiten hacer eso. ¿Dónde va la lista de asistencia? Oli, ¿ya todos firmaron? No. Ay, entonces. Hagamos esta lectura de este otro caso. Nací de 38 años de edad. Entonces responder cosas después. Pero allá atrás no hay. no se escucha el caso, ¿qué pasó? Paciente de 38 años de edad, portador de VIH, quien acudió a consulta por disfagia progresiva, dolor retrosternal y febrículo. Estaba en tratamiento con antirretrovirales. El estudio endoscópico mostró esofagititis infecciosa caracterizada por placas blanquecinas de fondo eritematoso. Se ordena una endoscopia y biopsia. Frente a estos hallazgos, ¿cuál es el diagnóstico? Porque estamos en psicología. Por eso, era lo que yo le decía a Marta, uno tiene un sesgo por ver. Candidiasis esofágica. ¿Dónde estaban las lesiones? En el esófago. Entonces, Perdón. con eso hacemos diagnóstico. Oh, ¿quién es el paciente? De VIH. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo. Bueno, vamos a Con pasar. esto yo ya puedo hacer diagnóstico de candidiasis esofágica. Entonces esto se llama diagnóstico presuntivo. ¿Listo? Entonces aquí yo le puedo preguntar, ¿cuál es su diagnóstico presuntivo? Entonces usted dice, candidiasis esofágica. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo confirma ese diagnóstico, cierto? Entonces sigamos viendo el paciente. No es sí. Puede que en este caso se debe realizar examen directo, examen directo cultivo, examen directo cultivo y antígeno circulante. Respondamos a la primera pregunta. ¿Cuál de estas tres opciones creen que es? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Por qué la 2? ¿Y por qué no la creen? No tiene fiebre. Ah, porque no está ahí señalado. Un momento, esperen que aquí hay dos cosas. Díganos ustedes lo que están diciendo y después María José. Duro. Pues el VIH está tratado, dice que es en una fase, o sea, que es portador, pero no lo está enfermo. Y además son antirretrovirales, todo eso. Entonces, pues, la diseminación de la cantidad hacia los pacientes pues, que están vulnerables, pacientes que se tiene VIH no hay problema. Entonces, solo es el cual. No, perdón, esa partecita, ¿cómo es?
que es VIH, ¿qué? Es que no te entendí bien, Felipe. El VIH portador. Pues ya además dice que está tratamiento con antirretroviral. Entonces, pues el paciente no se le va a indicar. Está vulnerable al tratamiento. Solo está en su área. María José dice porque está controlado. María José Alzate. María José Alzate. ¿Tú, María José? No, porque no, es que la verdad le estaba preguntando a la Rosa por qué antígenos no circulan. No, parece que no. Pues si no me iba a decir Que yo no me iba a decir nada. pero no sé por qué es el problema, porque es un bien. Alejandro. Profe, bueno, el paciente es VIH positivo, pero no nos han dicho cuál es su conteo de linfocitos T. ¿Están oyendo a Alejandro? El paciente es VIH positivo, sí, es verdad, pero no nos han dado su conteo de linfocitos T, no Bueno, sabemos. yo se lo doy. Tienes 80. Y entonces, En ese caso, al tener unos CD4 muy bajitos, o sea, digamos, no va a haber casi anticuerpos para medir. ¿Qué va a medir si no hay linfocitos T que activen los anticuerpos, linfocitos T? ¿qué están diciendo? Perdón, Marta. Anticuerpos, ¿qué es lo que Sí, se dice el chat. Antígenos. No se enreden con Sí, eso. sí. ¿Qué me mide a mí el antígeno? Oh, Digamos, lo que reconoce el sistema inmune, o sea, es propio del de la microorganismo. proliferación del microorganismo. ¿Cuál es la condición para que yo pueda tener una candidiasis diseminada? Varias condiciones, ¿cierto? Pero señalamos algunas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una candidiasis diseminada? Cuando el hongo se está proliferando y el antígeno lo voy a encontrar muy alto en el suero, digamos en el caso de este paciente, ¿qué condiciones llevarían a que tuviera Juan Pablo? José podría tener eso. José tenía teiorizumatosa y estaba contaminado de esa placa ahí, o este señor también. Puede ser la disfagia de no cobre, sino como aumenta la acidez y le genera un reflujo gástrico, daña la mucosa esofágica ¿Qué condición? y permite que el candida prolifere necesariamente por Vuelvo el y VIH. digo, Brian, 80, yo puedo tener 80, ¿será ese paciente? No. No estoy en el punto en que lo tengo diseminado. No. ¿Ah? No, no está localizada. No necesariamente. Una cosa distinta es que yo esté en una fase de muy avanzada. Los depósitos de linfocitos TC4 se demoran mucho en agotarse. Pero cuando ya esos depósitos hacen que la respuesta inmunitaria también esté deteriorada, sí, este señor no está en ese nivel. Este señor venía tomando antirretrovirales y podría tener bajitos sus CD4, pero no llega hasta que tenga una diseminación. ¿Qué es lo que marca? Darle, se los puse en el común. Neutropenia, cuando mi respuesta inmunitaria está terminada, y esos neutrófilos no pueden llegar a tener ahí todos una cantidad de muertito regular o extracelada. Una ruptura, cuando por si se rompe una base intestinal a nivel abdominal y esa cándida pasa, ahí yo puedo tener probablemente una cándida intestinal. Tuve una pancreatitis, un paciente que estuvo hospitalizado un tiempo en cuidados intensivos con un respirador. Ahí sí. ¿Queda claro? Bueno, pues quedó claro. Quedó claro. En este paciente entonces sería necesario el tercer examen con el antígeno. Ay, pero que acabo de decir. Vamos a por qué los enredé. Acuérdense que la respuesta inmune celular que está debajo de la mucosa, mediada por macrófagos, células dendríticas, los neutrófilos, nos ayudan a contener, ¿cierto? Cuando ya esos neutrófilos no logran llegar acá y activar también esas células dendríticas, macrófagos, así, apagamos.
Pero mientras la respuesta iluminada esté ahí, va a controlar el cuerpo. Lo va a impedir que la logre pasar. Por eso tiene que ser prestado muy avanzado, en una fase de estilo. Ustedes van a aprender, perdón, escúchenme en esto, cuando vean virología, que la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana tiene varias etapas, varias fases. Y no es lo mismo un paciente cuando apenas lo diagnostico, cuando, o sea, la historia natural de esa enfermedad es fundamental que se la aprenda. Porque no es lo mismo cuando yo empecé y me enfermé, cuando estoy en el intermedio, cuando ya estoy en la etapa final, porque todo está determinado cuál es mi nivel de depósito de linfocitos T-CD4, ¿cierto? La medida en que ellos se van agotando, pues el comportamiento de la enfermedad es distinto. En este caso no ha pasado por No ha pasado. no ha pasado. A pesar de que se vea una cosa tan inflamada, La respuesta, vuelvo ya por la pregunta. Este paquete de exámenes, directo, cultivo y antígeno, ¿es necesario en este paciente? No. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué? No hay antígeno circulante porque cantidad de No, esa no es la respuesta. Porque tiene que, porque el paciente aún tiene que inmunidad innata. inmunidad. Listo. Si el paciente tuviera la candidiasis diseminada, tendría unos signos, unos síntomas diferentes, ¿cierto? Usted no sabe eso. Listo. Determinemos eso. ¿Qué resultados esperaría con el examen 2 que incluye primero el examen directo y cultivo? ¿Qué encontrarían en el directo? Blastoconidias, pseudohipas, o incluso hipas o tubo terminal o pseudohipas. ¿Podría encontrar las blastoconidias solitas, como lo que dijimos ahora? Pues sí, dependiendo de la especie. Y el cultivo. Crece una levadura y le hacemos confirmación de dimorfismo. Le hacemos asimilación de azúcar. Listo. Entonces, es el resultado. ¿En quién es frecuente esta micosis? En todos los pacientes de HIV tienen esofagitis por cáncer. Entonces, ¿en quién es frecuente esta micosis? si yo tengo Lista de cosas. reflujo gastroesofágico, ¿me puede dar? Sí. Ay, yo no tengo que tener nada. Radioterapia. O soy un paciente diabético que me conoce más. Tratados con esto. Radioterapia, corticosteroides, reflujo, si el VIH está en primera manifestación y si está tomando antibióticos de amplio espectro. Imagínense, o sea que si hay una lista chévere, si yo le pregunto 2, tiene 5 para decir 12, ¿no? Y en los antibióticos, ¿por qué? Por lo mismo que le pasó a José, ¿no es cierto? O sea, yo no necesito tener. ¿Qué es lo importante acá? Yo tengo que tener una enfermedad por el VIH o estar recibiendo quimio y radioterapia para tener una calidad de ese tipo, ¿de acuerdo? O sea, que si es un inmunocompetente, Francisco, puedo tener. Pero pues no necesito. Uno de atrás que lo lea, por favor. Uno de ustedes de los que está atrás. Julián, Felipe, Samuel, Francisco. Paciente de 35 años, en el quinto mes de embarazo, con cierta joven, ruido que llega a explicar, ardor, sensación de quemadura, disparo, disuria, incluso agresivo, a veces con dudas, lesión física, se observa edema en las menores y vagina, que se extiende a las mayores, recupera la trilimina,
musculares y la mucosa se ve despulida. No hay lesiones oculares, musculares ni infecciones. ¿Qué disparo? Penetración. Y esa restricción que hay ahí, ¿ven todos estos signos y síntomas? ¿O hay algo que faltó cuando describieron esa lesión? ¿Ustedes qué le adicionarían? ¿O no identifican lo que está escrito ahí? Entonces, ¿desde hace cuánto empezó esto? Muy importante, ¿cierto? Siempre hay que preguntarles a los pacientes cuánto tiempo llevan esta lesión. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa que les ocurre? Si esto le había dado antes, también. El olor, también. Entonces, miren todo lo que nos han dicho. Ustedes tienen que presentar. Porque los pacientes están poniendo la mano externamente. Tiempo de uso. Olor, le había dado antes. ¿Qué más? ¿Qué más le podríamos preguntar a esa señora? ¿Qué es lo normal cuando esto pasa en la casa de los pacientes? Que si está tomando antibióticos. Muy bien, que si se haga un domedacado, ¿cierto? Si va a la mamá de hijo, dígame yo que me aplico, por favor. Eso es lo que nos Vamos. Sigue. ¿Cuál es el diagnóstico? Digamos, por los signos. Ambas. ¿Cuál es el diagnóstico? Una cándida. ¿Entiendes que es frecuente su micosis? Mujeres embarazadas. ¿Qué más? Personas que estén tomando antibióticos de alto espectro, diabéticas, anticonceptivos orales. ¿Todas las mujeres que tomamos anticonceptivos orales? Aquí dice el compañero una cosa, de cada Lista de personas. Marta. Sí, ¿sí o no? Anticonceptivos orales. ¿Por qué algunas personas los anticonceptivos orales se llevan? Porque entonces ahora dirán, y por ver, porque si no toman anticonceptivos, le dan como anticonceptivos. Sí, imagínate, todo es bonito. No podemos generalizar, pero hay ciertas mujeres que prefieren hormonal, que las dejan tanto con los anticonceptivos, que eso las puede llevar a tener un factor de guerra. Lo otro, ustedes saben que hay muchos medicamentos para planificar. Por ejemplo, las hormonas que son de reposo, la inyección. Usted recibe una dosis de carga alta para que se libere el tiempo. No todos, pues todas las personas vamos a tener igual. Entonces, en una de ese cambio, puede ser que el perfil hormonal hace que se afecte a la respuesta inmunológica que se puede llevar a él. Entonces, para cada paciente hay que evaluar, porque no podemos escuchar. Una muestra de los anticonceptivos es tratar de administrar la menor dosis posible, por eso se ha puesto una norma de microdosis, que es la que tiene una oración para